¿Cuál es el secreto más inquietante que has descubierto sobre alguien cercano a ti? Respuesta 1. Las 24 horas antes de que mi papá muriera, cáncer de pulmón en etapa 4, estuvo en la sala de emergencias, y luego en la UCI y no pudimos estar con él debido a las reglas de COVID del hospital. Mi madre, mi hermana y yo le habíamos estado enviando mensajes de texto, y llamándolo todo el día y no obtuvimos respuesta. Mi madre incluso llamó al hospital, y habló con una de sus enfermeras de la UCI, quien dijo que estaba despierto y que se comunicaba bien. Pasó muy rápido a las 3:30 a.m. de la mañana siguiente. Nos permitieron estar junto a su cama, pero para entonces ya no estaba consciente, así que nos despedimos y se fue. Más tarde esa mañana, mientras mi mamá dormía, estaba llamando a los servicios de cremación para programar la recogida de su cuerpo en el hospital, y revisando su bolsa de pertenencias que el hospital nos había devuelto. Su teléfono estaba allí y quería leer todos nuestros mensajes de texto, y consolarme un poco con mis últimas palabras para él. Abrí su teléfono y todos nuestros mensajes de texto no habían sido leídos, ni los míos ni los de mi madre y mi hermana. Pensé que esto era muy extraño, pero pensé que debía haber estado sufriendo tanto que no podía encontrar la fuerza. Empecé a desplazarme por sus aplicaciones, y noté una aplicación de chat de la que había oído hablar vagamente. No recuerdo el nombre, pero esencialmente funciona como WhatsApp. Abrí la aplicación y vi un solo contacto con un nombre femenino. Empecé a leer y me di cuenta de que mi papá ha estado chateando con esta chica cada hora durante las últimas 24 horas y desde que pude desplazarme. Él la llamaba princesa y le decía que la amaba, y ella decía que tenía miedo por él y quería saber qué estaba pasando, por qué estaba en la sala de emergencias, etc. Me desplacé hacia atrás lo suficiente como para saber que era alguien con quien él tenía al menos una aventura emocional. Mi dolor fue completamente secuestrado por la ira, y una semana después localicé a la niña y hablé con ella, a través de DMS, y descubrí que tenía 19 años. Ella tenía 17 años cuando se conocieron. Él era el conductor del autobús de su escuela secundaria, y ella me dijo que habían estado saliendo durante casi 2 años. Mi papá tenía 66 años cuando murió, y salía con alguien más joven que sus nietos, alguien con quien eligió pasar sus últimos momentos y despedirse. Espero que lo haya hecho feliz, pero seguro que es un secreto de mierda con el que viviré el resto de mi vida. Un secreto que eclipsará para siempre toda mi relación con mi padre sin posibilidad de hablar con él al respecto. Es el único secreto que desearía nunca haber descubierto. Respuesta 2. No sé cuán perturbador es esto, resultó bastante fantástico para uno, pero no para otro. Fui adoptado y conté una historia tonta y mágica sobre mis padres biológicos que ciertamente no parecía cierta incluso cuando era un niño. A los 57 años, me enteré de que era el resultado de una aventura universitaria entre un joven judío muy serio y una joven muy bautista. La llevaron de urgencia a un hogar para niñas descarriadas para dar a luz. Él la siguió allí, a muchos estados de distancia, rogándole que me mantuviera y viviéramos una vida juntos. Pero sus familias dijeron absolutamente que no. Los judíos no eran vistos como blancos a mediados de los 60, y su familia ciertamente no quería que se casara con un no blanco. Además, era una cristiana muy comprometida y no quería convertirse al judaísmo. Así que me fui a otra familia. Recientemente descubrí a 3 encantadores medios hermanos, y todos somos músicos profesionales o semiprofesionales y nos llevamos bien. Nunca llegué a conocer a mi madre, ella murió 1 año antes de que la buscara. Mi padre está fuera de escena y quiere que lo dejen solo. Y estoy bien con eso, estoy agradecido por el amor que me dio. Fue suficiente. Otra persona que estaba en mi familia no biológica también fue adoptada. Ella era mayor que yo. También rastreó a su madre más tarde en la vida. Estaba en un hospital y lo había estado desde el día que nació. Ella nació holísticamente discapacitada, físicos, mentales, cognitivos, de aprendizaje, sensoriales. Y fue palabra por una ordenanza. Y descubrió que ella era el resultado. Los finales de nuestra búsqueda no siempre son felices. Respuesta 3. Un tío golpeó a un tipo casi hasta la muerte con sus propias manos. Había sorprendido a un amigo abusando de un niño. Tuvo que pagar una multa y hacer servicio comunitario durante mucho tiempo, pero tampoco tuvo que pagar la cerveza en el bar local durante unos meses. Era tan reservado y amable que me desconcertó cuando descubrí lo que había logrado en su juventud. Respuesta 4. La razón por la que mi abuela se mudó, cuando mi papá era un bebé, a una gran ciudad, a más de 3 días de su familia,
fue porque apuñaló a su padrastro y casi lo mata. Era un pueblo muy pequeño. Más tarde me dijo que era un violín. Ella no dio más detalles sobre eso y no hice ninguna pregunta de seguimiento. Terminó la conversación con hice lo correcto. Nunca conocimos su lado de la familia. Respuesta 5. Ella fue mi mejor amiga durante 7 años. Literalmente habíamos pasado por todo juntos. Me mudé fuera del estado con mi ahora esposo, pero ella nos convenció a ambos de regresar para estar más cerca de ella, después de aproximadamente un año. No teníamos vínculos reales con el estado en el que habíamos probado, así que dijimos al diablo, volvamos, ella es básicamente familia. Todos estábamos tan felices de estar reunidos, ella estaba casi todas las noches para la cena, todos nos reímos y hablamos y lo pasamos genial. El mejor año de mi vida. Luego, lentamente, comenzó a tratar de ponernos a mi esposo y a mí uno contra el otro. Cada vez que discutíamos, como ocurre con cualquier pareja, ella nos enviaba un mensaje de texto a cada uno de nosotros sobre la razón que teníamos, tratando de fomentar la animosidad entre nosotros dos. Conmigo, ella comenzó a hablar sobre cómo tenía un plan B para nosotros, que si mi esposo y yo no podíamos hacerlo funcionar, podría mudarme con ella y viviríamos una vida feliz juntos. Con mi esposo, ella comenzó a hablar sobre sus problemas de infertilidad, y cómo quería tener un hijo como él. Solo necesitaba un donante de esperma. Todo esto sucedió más o menos al mismo tiempo, y mi esposo y yo comparamos los mensajes de texto y lo descubrimos. Quería tomar su esperma y tener un bebé conmigo. Cuando la confrontamos, se negó a admitir nada y comenzó a atacarnos a los dos. Llegó al punto en que aparecía sin previo aviso, golpeando la puerta, exigiendo un lugar en nuestra casa. Fue tan aterrador e inductor de pánico que terminamos teniendo que mudarnos y cambiar nuestros números de teléfono. Supongo que es tan perturbador porque nunca había tenido una amiga como ella, solo para descubrir que ella se preocupaba por mí, pero de una manera tan poco saludable y aterradora. Pero sí, esa es mi historia. Mi esposo y yo somos geniales ahora, por cierto. Respuesta 6. Me enteré que mi tía, que entonces tenía 13 años, fue palabra por su tío, mi tío abuelo, y tuvo un bebé en el sótano de su casa. El bebé no sobrevivió, así que ella y su hermanita lo enterraron allí. Años después, cuando la tía, que había reprimido esos recuerdos, tuvo un bebé, lo recordaba todo. Cuando su familia se enteró, la etiquetaron como la puta de la familia. El lado de mi papá es basura. Respuesta 7. Un compañero de trabajo apareció en la portada de un periódico nacional por una vida de calificaciones fraudulentas. Reclamó títulos en medicina y derecho, fue brigadier en el ejército, reservas, y fue director ejecutivo de un importante fondo de salud. De hecho, era un brigadier en las reservas del ejército, pero eso y el papel del fondo de salud se basaron en gran medida en las calificaciones fraudulentas, y una progresión de trabajos también basada en estas afirmaciones. En realidad, la única cualificación que poseía era la de asistente de morgue. Ni siquiera su esposa lo sabía. Los títulos fraudulentos se habían obtenido cuando estaba en las reservas del ejército reclutando, y tenía acceso a las solicitudes de puestos presentadas. Se deshizo cuando solicitó un trabajo en el gobierno, y la gente de reclutamiento levantó algunas banderas. Trató de retirar la solicitud, pero no se dio cuenta de que una solicitud para un cargo en el gobierno tiene el mismo peso que una declaración legal y no se puede retirar. Todo se fue al sur muy rápidamente y terminó en la cárcel. Respuesta 8. Uno de mis mejores amigos fue atrapado tratando de encontrarse con un niño de 13 años y fue filmado y subido a YouTube. Respuesta 9. Fui bastante cercano a mi tío más joven mientras crecía, al menos en las imágenes, tenía alrededor de 20 años cuando yo tenía como 5 para el contexto. Un día, cuando estaba en la escuela secundaria, dejó de venir por completo. Toda mi familia nos dijo a los niños que estaba de mochilero por todo el país. En la escuela secundaria, estaba haciendo un proyecto de genealogía sobre mi abuelo, su padre, y accidentalmente encontré el nombre de mi tío en el registro de delincuentes sexuales. Llegué a descubrir que dirigía una red de C.P. y había cumplido 16 años en una prisión federal. Está fuera ahora y mi familia finge que no pasó nada. Me quedo lejos. Respuesta 10. Mi tío fue arrestado por un caso sin resolver de y asesinato de 1972. Siempre pareció un buen tipo. Se disparó en la cabeza justo antes de la sentencia. Procederé a contarles la noticia. Esto no estaba en el post, pero me pareció interesante cuando vi el link.
El hombre acusado de matar a una mujer del estado de Washington de 20 años en 1972 palabra el lunes mientras un jurado deliberaba sobre su destino, dijeron las autoridades. Terrence Miller, de 78 años, fue declarado culpable de asesinato el lunes por la tarde por la muerte de Jody Loomis, según la oficina del secretario del Tribunal Superior del Condado de Snohomish. Al jurado no se le dijo durante sus deliberaciones que se creía que Miller estaba muerto. El cuerpo de Miller fue encontrado en su casa por un miembro de la familia, según la oficina del sheriff del condado de Snohomish. La oficina del médico forense del condado de Snohomish confirmó el martes que la muerte fue un palabra. Miller, de Edmonds, fue arrestado el año pasado luego de que se le relacionara con el caso utilizando una muestra de ADN de un vaso desechado. La policía dijo que vivía a unas 5 millas de donde se encontró el cuerpo de Loomis. Había estado libre durante el juicio con una fianza de $1 millón. El fiscal Craig Matheson le dijo a CNN que las autoridades lamentan la forma en que terminó el asunto, pero agregó, obtuvimos una respuesta, ya sea que el señor Miller estuviera allí o no. No disminuye el veredicto. Matheson dijo que la familia Loomis fue informada de la muerte y su reacción fue estoica. La evidencia de ADN rompió el caso. El caso data de agosto de 1972, cuando Loomis, de 20 años, salió de su casa y montó su bicicleta hacia un establo para montar su caballo. Su cuerpo fue encontrado desnudo y con un disparo en la cabeza en el bosque, dijeron las autoridades. El caso no se resolvió hasta la aparición reciente de la genealogía genética, que es una combinación de pruebas de ADN tradicionales con el tipo de análisis genealógico que empresas como 23andMe y Ancestry han hecho famoso. Anteriormente, la evidencia de ADN de la escena del crimen solo podía compararse con un sospechoso específico o colocarse en bases de datos nacionales limitadas para encontrar coincidencias directas. Pero con la genealogía genética, esa misma evidencia de ADN se puede colocar en el sitio web gratuito GEDmatch, que luego muestra una lista de miembros de la familia extendida que están relacionados con el perpetrador. Eso permite a los investigadores comenzar a concentrarse en aquellos que pueden haber tenido contacto cercano con la víctima en función de otra información pública. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, o quisieras que se hiciera algún otro tipo de contenido similar, déjalo en los comentarios y dale su respectivo like, y suscribirse.